Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un fenómeno global, que yo creo que ha pillado a casi todos por sorpresa. Totalmente. Hablamos de la película de animación K-Pop Demon Hunters. Y de su música, claro, que es que ha arrasado. Y tenemos sobre la mesa, la verdad, bastante material interesante para desgranar esto, ¿eh? Hay entrevistas con la gente que la creó, con los artistas, análisis culturales, artículos sobre el exitazo que ha tenido. Vamos, que hay sustancia para entender qué ha pasado aquí. Exacto. Y la misión hoy, pues, es intentar entender cómo esta película y, sobre todo, la canción estrella, Golden, cómo no solo pulverizaron récords, sino cómo conectaron así con millones de personas. Millones. Y de paso, claro, descubrir la historia de EJDI, que es la compositora y la voz principal, que tiene tela. Vamos allá. Es que la escala de este éxito de verdad llama mucho la atención. No es nada, pero nada habitual que una película de animación original, y menos una con una mezcla tan peculiar, ¿no? K-pop y caza de demonios, pues que alcance este nivel de impacto cultural, comercial y tan rápido. Ya ves. Para quien ande un poco perdido o perdida, la premisa es, bueno, cuanto menos, curiosa. Un grupo ficticio de K-pop, se llaman Huntrix. Rumi, Mira y Zoe. Eso es. Pues no solo llenan estadios, es que además cazan demonios sobrenaturales. Y usan su música como arma, literalmente. Pero es que va más allá de la acción, que la tiene, y de los números musicales, que son espectaculares, ¿eh? La película toca temas potentes. La identidad, la presión de la fama, el empoderamiento femenino. Sí. Refleja de una forma fantástica, sí, pero muy resonante, muchas luchas reales de los ídolos del K-pop. Lo que hay detrás del brillo, ¿sabes? Totalmente. Y los números son de vértigo. Se puso como la película original de animación más vista en la historia de Netflix. Ahí es nada. Superó los 236 millones de visionados. Dejó atrás a gigantes como Alerta Roja. Esos son palabras mayores, ¿eh? Cifras impresionantes, la verdad. Hay que pensar que Sony Pictures Animation la desarrolló, pero con la pandemia y todo el lío se la vendió a Netflix. Ah, vale. Se habla de un acuerdo de unos 100 millones de dólares, más o menos, entre presupuesto y lo que pagó Netflix. Y el estreno, claro, el 20 de junio de 2025 en Netflix fue la chispa. Ahí prendió todo. Totalmente. Y la reacción del público, una locura. Ediciones de fans virales por todos lados, proyecciones en cines de estas tipo karaoke que funcionaron genial en taquilla, cosa que nadie esperaba. Sí, sí. Tanto que Netflix ya está moviendo ficha. Hablan de secuelas, de spin-offs, de series de acción real. Incluso musical, lo cual demuestra que no es solo un éxito de streaming, es un fenómeno cultural de verdad con mucho recorrido. Y aquí es donde la cosa para mí se pone realmente interesante. Porque el corazón que late detrás de todo esto es una canción, Golden. Uf, Golden. Es que las listas de éxitos mundiales literalmente se rindieron. Número 1 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Que eso es un hito histórico, ¿eh? Huntrix se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en lograrlo. Y ojo, el primer grupo femenino de cualquier género en ser número 1 allí desde Destiny's Child. Desde Destiny's Child. Han pasado más de 20 años. Más de 20 años. Eso te da una idea de la magnitud del pelotazo. Es increíble. Y no solo EUs, dominio global. Número 1 en Corea del Sur, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y subiendo en un montón de países más. Número 1 en la lista Hot 50 USA de Spotify. Y las reproducciones, solo en Spotify, que se acerca a los 700 millones. Es una barbaridad. Pero lo fascinante aquí no es solo el número, que lo es el porqué. El éxito de Golden no se puede separar de la película, de sus temas, de la emoción que transmite, no solo que sea pegadiza. Que lo es, vaya si lo es. Que lo es, pero conecta a otro nivel. Conecta tanto que Netflix la ha presentado oficialmente para el Oscar, para Mejor Canción Original. Exacto. Y si la nominaran, Eda G.I. sería la segunda compositora de origen coreano en la historia nominada en esa categoría. Sería tremendo. Ya ves. Y ojo, que no solo fue Golden, la banda sonora completa también fue número 1 en la lista de álbumes Billboard 200 y consiguió algo rarísimo, meter 4 canciones a la vez en el top 10 del Hot 100. ¿4? 4. Eso demuestra que el proyecto musical entero era muy potente. ¿Y esa conexión emocional tan fuerte de la que hablas? Tiene mucho que ver con la vida de su creadora y voz principal, ¿no? Con EJDI.
Totalmente. Ella misma dice que esto le ha parecido como un éxito de la noche a la mañana. Cuenta una anécdota muy, muy gráfica, que estaba en un avión cuando se estrenó la peli. Sí, lo leí. Y que al aterrizar encendió el móvil y tenía los mensajes directos, los seguidores, todo disparado. Una locura. Una imagen muy de hoy en día, ¿verdad? Pero claro, detrás de esa noche a la mañana hay una historia muy larga y bastante dura, la verdad. Cuéntanos un poco. Ese Jae nació en Seúl y con solo 11 años entró en el sistema de aprendices, los trainees, de SM Entertainment. SM. Palabras mayores en el K-pop. Exacto. Una de las agencias más grandes, más exigentes. Y se pasó allí más de una década, entrenando sin parar, esperando debutar como ídolo. Más de 10 años. Toda la adolescencia. ¿Y qué pasó al final? Pues que el sueño se rompió, de la forma más cruel, yo diría. SM Entertainment la descartó. No me digas. ¿Por qué? El veredicto fue demoledor. Le dijeron que ya era demasiado mayor para debutar. ¿Demasiado mayor después de 10 años allí? Imagínate, dedicar tu infancia, tu juventud, todo a un objetivo y que te digan que has caducado antes de empezar. Es brutal. Uf, es difícil hasta de imaginar el golpe. Que te digan eso después de tanto sacrificio es terrible. Pero aquí viene lo interesante. Esa experiencia, ese rechazo tan bestia, en lugar de hundirla, parece que se convirtió en su motor. ¿Ah, sí? No tiró la toalla con la música. Conoció a un compositor, Andrew Choi, que la metió en un campamento de composición. De la propia SM. ¿En serio? Sí, y allí, demostrando una resiliencia increíble, escribió la letra de Psycho, que acabó siendo un exitazo para Red Velvet, uno de los grupos de SM. O sea, espera. La misma compañía que la rechaza como cantante, la acaba contratando como compositor estrella para uno de sus grupos top. Exactamente. Es una vuelta de tuerca increíble. Ya ves. Pasó de ser una aprendiz fallida, entre comillas, a una compositora súper solicitada en el K-pop. Y toda esa historia de perseverancia, de reinventarse, de encontrar tu voz cuando te cierran una puerta, resuena muchísimo con los temas de la película. Claro. Hay una conexión muy potente entre su vida y la historia que ayuda a contar. Es innegable. Y hablando de encontrar la voz, la historia de cómo nació Golden tiene ese punto casi de leyenda urbana musical, ¿no? Un poco, sí. Que ella recibió la base instrumental mientras iba en coche Al dentista. a ponerse empastes de oro. Gold Feelings. La coincidencia es llamativa cuanto menos. Ya ves, el universo mandando señales o algo así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El caso es que cuenta que, de repente, con la música y la idea del oro en la cabeza, ¡boom!, le vino la melodía principal y las palabras clave. De golpe. Tuvo que parar y grabarlo en el móvil, ¿no? Para que no se le fuera. Exacto. Suena un poco a lo de Paul McCartney soñando Yesterday, ¿verdad? Sí, tiene ese aire de inspiración casi, mística. Pero ojo, no nos quedemos solo con la anécdota. Porque detrás de esa chispa había mucho trabajo y unos requisitos muy claros. Necesitaban lo que en teatro musical se llama una I Want Song. Una I Want Song. ¿Puedes explicar eso un poco más, para quien no esté familiarizado? Claro, es la canción clave donde el protagonista, o la protagonista en este caso, expresa su deseo más profundo, su anhelo, lo que quiere conseguir en la historia. Piensa en, no sé, Parte de tu mundo, de La Sirenita, o... O Vuelvo a empezar de Enredados, por ejemplo. Esa misma. Pues para Golden, además, tenía que girar sobre la temática dorada por la barrera protectora que crean las Huntrix en la peli. Y, muy importante, tenía que tener notas muy, muy altas. ¿Y lo de las notas altas era solo para que la cantante se luciera o tenía un porqué en la historia? Tenía un porqué narrativo clave. En la película se explica que esas notas altas, si se cantan con emoción de verdad, tienen el poder de tocar el alma de los fans y unificar su energía. Ah. Y esa energía es lo que alimenta la barrera dorada. Así que la dificultad técnica estaba justificada por el argumento. Era parte de la magia, digamos. Entendido, entendido. O sea, inspiración divina sí, pero también un encargo con sus especificaciones. ¿Y cómo se montó todo entonces? Pues fue un proceso muy colaborativo. La base instrumental la hicieron Ian Eisendrath, que era el productor musical ejecutivo de la peli, junto con productores de The Black Label. The Black Label, la de Teddy Park, ¿no? Una leyenda del K-pop.
Exacto. Ahí trabajan productores muy top, como 24 o el equipo Aido. Sobre esa base que ellos crearon, EJ puso la melodía y la letra inicial, la que le vino en el coche. Pero no se quedó ahí, ¿verdad? No. Luego la pulió junto a Mark Sonnenblick. Él es un co-compositor que viene más del mundo de los musicales. Ah, mira qué interesante. Y él ayudó a asegurarse de que la canción no solo fuera un hit, sino que funcionara narrativamente en la escena, que contara la historia de Rumi en ese momento concreto. Y por supuesto también participaron Audrey Nuna y Rey Ami, que son las voces de Mera y Zoe, las otras Antrix. Suena un equilibrio delicado, ¿no? Juntar esa sensibilidad pop de Yeyai, buscando el gancho, lo pegadizo, con la estructura más teatral de Mark. ¿Se sabe si hubo, roces o algo? Las fuentes no hablan de conflictos grandes, pero sí describen un proceso de mucho tira y afloja, de refinar detalles constantemente. Y J.I. más centrada en el «esto engancha, suena bien», y Mark en el «esto cuenta la historia, encaja aquí». Pero parece que encontraron un punto medio muy bueno. Y entonces llega el momento clave, grabar la demo. Y ahí... Ejae se viene abajo. Sí, rompe a llorar en el estudio. Sí. Ella contó que las letras, que había escrito casi sin pensar en ese momento de inspiración, de repente le golpearon. Se dio cuenta de que estaban hablando de ella, de su propio dolor, de su trauma. Claro, frases como «yo era un fantasma, sola en el oscuro camino», o esa de «me dieron el trono, no sabía cómo creer que era la reina que debía ser». Entiendo que sintiera que eran suyas. Totalmente. Eran sus emociones más profundas, las que había reprimido durante años, saliendo a la luz a través del personaje de Rumi. Fue un momento de quiebre, sí. Pero lo fascinante, y yo creo que aquí está una de las claves del éxito brutal de la canción, es que esa vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. ¿En qué sentido? Explícame eso. Y que la misma canción que la hizo llorar también tenía el mensaje que ella y quizá millones de personas necesitaban oír. He acabado de esconderme, ahora brillo como nací para serlo. Es una catarsis. Wow. Esa autenticidad, ese dolor real, transformado en un himno de autoaceptación, de liberación, es lo que traspasa la pantalla, conecta de una forma súper visceral con la gente. No es solo la canción de Rumi, el personaje. Es la canción de cualquiera que se haya sentido pequeño, invisible, insuficiente. Precisamente. Se nota que nació de una necesidad de sanar, no solo de una estrategia para ser número uno. Y esa honestidad emocional es oro puro. Nunca mejor dicho. Y aunque Golden sea la joya de la corona, como dices, la banda sonora tiene más cosas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, How It's Done, la primera que suena. Por lo visto fue un lío encajarla. Sí, un rompecabezas. Porque tenía que funcionar mientras peleaban con demonios en un avión y justo después en un concierto. Dos escenarios muy distintos. Sí. Cuentan que le dieron muchas vueltas hasta que encontraron ese gancho rítmico, el dun, 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 y una letra que valiera para las dos situaciones. Otro ejemplo es Your Idol, la canción de los rivales, los Saja Boys. Ajá. Ella ha dicho que para escribirla se inspiró en parte en su propia experiencia como aprendiz y en el sonido de canciones de grupos como EXO, por ejemplo, en Obsession. Y luego están las anécdotas personales que rodean todo esto, que ayudan a ver el impacto real. Como ella ahí contando que escuchó a un niño cantar Golden a pleno pulmón por la calle, desde la ventana de la casa donde ella creció. Qué bonito eso. O la mezcla esa de pánico y emoción antes de actuar en Jimmy Fallon con Audrey Nuna y Rey Ami, después de ensayar 8 horas seguidas buscando la química en el escenario. Son esos momentos los que humanizan el fenómeno, ¿verdad? O la reacción de su familia en Corea, que le manda recortes de periódico y le dicen que es un tesoro nacional. Toma ya. O historias más emotivas, como la de una fan que le escribió diciendo que ver la peli una y otra vez le había ayudado mucho a superar la muerte de un familiar. Son esas conexiones personales las que de verdad miden el impacto. Y hablando de conexiones, otro pilar del éxito parece ser la autenticidad cultural, ¿no? Fundamental. La directora Maggie Kang, que es coreana-canadiense, volcó mucho de su propia experiencia. Quería mostrar personajes femeninos más reales, incluso un poco, como ella dice, tontos a veces. No solo heroínas perfectas. Que te puedas identificar más claro. Exacto. Y esa búsqueda de autenticidad se ve en un montón de detalles. Por ejemplo. Pues mira, desde la inspiración en la mitología coreana salen los chojaja, que son como las parcas, los mensajeros de la muerte,
los dokabei, que son como unos goblins traviesos, y sobre todo la conexión que hace la directora con las chamanas coreanas, las mudang. Las chamanas, ¿y qué tienen que ver con el K-pop? Suena curioso. Pues Kang las ve como las artistas y sanadoras originales de Corea y conecta sus rituales, los Kut, que son ceremonias muy intensas, con música, danza, trance, con la energía que se vive en un concierto de K-pop. Esa catarsis, esa conexión entre la comunidad y el artista. Ostras, qué interesante. Es una conexión llamativa, porque además, históricamente, tanto las chamanas como los inicios del K-pop fueron vistos con cierto recelo cultural por las élites. Ah, mira. Además, el equipo tenía a muchos profesionales coreanos o coreanoamericanos en puestos clave. Hicieron un viaje de investigación a Corea para capturar la esencia de sitios reales, la aldea Hanok de Bukchon, la torre Namsan, las calles de Myeongdong. Y eso se nota luego en la pantalla, ¿no? En los detalles. Muchísimo. Se fijaron en costumbres del día a día, lo de poner la servilleta debajo de la cuchara, la estética de las señoras mayores, las ayuma, las clínicas de medicina tradicional Hanjiwon, comidas como el kimbap, y en el simbolismo visual, que es una pasada. ¿Qué tipo de simbolismo? Pues los personajes llevan adornos norigae, que son unos amuletos tradicionales. El logo de Tantrix se inspira en nudos coreanos. Las armas que usan se basan en objetos históricos. El escenario de los conciertos imita una pintura clásica famosa, la Eruorobondó, hasta las mascotas del grupo, un tigre y una urraca que vienen del arte folclórico Minhua. O sea que está lleno de capas de significado cultural. Exacto, todo muy cuidado. Y la representación del propio mundo K-pop también está lograda. Sí, muy fiel en los detalles. Se ven los fansigns, los light sticks de colores, el rollo de coleccionar photocards. Lo típico, sí. Y sobre todo capta muy bien esa relación tan especial, tan intensa entre ídolos y fans. De hecho, la película lo mete en la mitología. El apoyo de los fans es literalmente la fuente de poder del grupo. Qué bueno. Se nota que se han inspirado en grupos reales, claro. Mencionan a Blackpink, a ITZ, para Huntrix, para las Sunbae Sisters, las veteranas, pues grupos pioneros como SES, y para los chicos, los Saya Boys, pues BTS o TXT. Incluso dicen que Chinu está basado en Chaeyoung y Nam Jo-hyuk. Hasta los nombres de los fandoms tienen su porqué, ¿no? Sí, sí. El de Huntrix es Hunters, cazadores, lógico. Y el de Saja Boys es Pride, que en inglés es orgullo, pero también manada de leones. Y es que Saja en coreano puede ser león, pero también suena parecido a Chosaya, las parcas estas que decíamos. Todo está conectado. Claro. Que, a ver, con un éxito tan bestia, es normal que también salgan debates y críticas, ¿no? No todo va a ser un camino de rosas. Efectivamente. El fenómeno ha generado conversaciones, y no todas son de alabanza, claro. Por ejemplo, he visto bastante ruido en redes. Fans de grupos de K-pop reales quejándose. Sí. Dicen que grupos ficticios como Huntrix o Saja Boys estén dominando las listas de Spotify y quitando sitio a sus ídolos de carne y hueso. Es un punto de vista. Bueno, entendible, ¿no? Es una tensión interesante, sí. Surge cuando la ficción se hace tan popular. También ha habido alguna acusación de plagio, comparando Golden con I Am de IB. Ah, sí, por similitudes. Sí, algunos dicen que en la melodía o en el concepto, otros lo ven como simple inspiración o tendencias del pop que coinciden. Ya sabes, el eterno debate. El de siempre, sí. Inspiración versus copia. Exacto. Y finalmente, también se ha criticado que la película quizás da una visión un poco idealizada de la vida del ídolo. ¿En qué sentido? Pues que muestra una libertad creativa, unas dietas más relajadas, que a veces choca un poco con la realidad que sabemos que existe, contratos muy estrictos, presiones enormes. Hombre, supongo que hay que recordar que es una película de animación, una fantasía al fin y al cabo. Precisamente, no busca ser un documental. Pero lo interesante de estas críticas y estos debates es que demuestran hasta qué punto la película ha calado, ha entrado en conversaciones muy vivas dentro y fuera del K-pop. Claro. Que se la llegue a comparar con el fenómeno Hannah Montana como se ha hecho, ya dice mucho. Cómo un producto de ficción puede trascender y tener repercusiones muy reales. En definitiva,
Entonces parece que K-Pop, Demon Hunters, es bastante más que una peli de dibujos con canciones pegadizas. Mucho más. Es una mezcla compleja, animación innovadora, música que conecta muy hondo, respeto por la cultura y, como hilo conductor, esa historia increíble de AGA, ¿no? De superación, de redención. Un cóctel que, bueno, ha resultado ser explosivo. Sin duda. Y todo esto nos deja con una reflexión interesante, yo creo, para el final. La trayectoria de AGA, de ser rechazada por el sistema tradicional del K-pop a convertirse en una estrella global, componiendo y dando voz a un personaje animado, ¿qué nos dice sobre las nuevas vías para el éxito, para la visibilidad en la música hoy en día? Es verdad. Sobre todo para esas voces que al principio fueron ignoradas por los guardianes de la industria de siempre. ¿Está cambiando de verdad la forma en que descubrimos, valoramos y, encumbramos el talento en esta era digital del streaming? Es algo sobre lo que merece la pena darle una vuelta, ¿no crees? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.